Relación entre la función lingüística y su organización textual. Función lingüística o funciones de la lengua o funciones de la comunicación. Es lo mismo para decir función lingüística. Las funciones lingüísticas, ¿cuántas hay? Hay 6 funciones lingüísticas porque hay 6 elementos de la comunicación. Les he dicho que tiene que ver mucho la parte español, aunque sea otra parte en el examen de la UNAM, tiene que ver con literatura. ¿Por qué? Sobre todo por las funciones de la lengua. Entonces, si ustedes entienden bien las funciones de la lengua y de alguna manera los textos que tienen que ver con ella, van a poder matar a varios pájaros de un tiro porque así pueden preguntarles les pueden hacer 2 preguntas de funciones lingüísticas en la parte de literatura y otra pregunta o 2 preguntas en español. Pues pueden tener, si con esta parte bien nacida, pueden tener 3 o 4 respuestas correctas, eh, por el simple hecho de pues, tener una noción más o menos clara de qué es una función de la lengua. Les había dicho que son 6 elementos. Digo que se parece mucho a español. 6 elementos. La función referencial, aquí lo vamos a ver acá abajo, es cuando, por así decirlo, siempre están funcionando estos elementos. Hay un hablante, hay un mensaje, el oyente o receptor. Hablante o emisor es lo mismo, mensaje, oyente o receptor. Hay un contacto, es el medio físico por el cual se vale. Pueden ser, en este caso, ondas sonoras por el aire al momento de hablar o por ondas electromagnéticas, si es por medio de algún aparato electrónico. Hay un código, en este caso yo estoy hablándoles español y es el código que estamos empleando. Hay un contexto, bueno, esto del contexto ya cada vez es más relativo porque ahora es un contexto global y ya no es que se haga propiamente en un lugar determinado, ¿no? No es que no, estamos platicando en un mismo recinto, ahora estamos platicando por medio de, de, pues, del internet. Pues el contexto ahorita es una red mundial, por así decirlo. Pero esto es muy sencillo, no crean que ni siquiera se complica. La función referencial es la que tiene que ver con el contexto, porque de estos 6 elementos que siempre están funcionando en cualquier comunicación, el contexto es, por así decirlo, el que estamos sobresaltando, ¿no? Estamos subrayando. Por ejemplo, cuando estamos diciendo en el 2008 hubo una crisis de influenza, esto es un ejemplo de que estamos hablando de un contexto. O sea, no estamos hablando, el hablante no está hablando de sí mismo, tampoco está hablándole una orden al emisor, tampoco está haciendo un poema, está propiamente hablando de como una tercera persona o un aspecto, está refiriendo algo, porque estamos hablando de referencial. Entonces, los noticieros, por supuesto, que aprovechan mucho este tipo. O sea, los textos periodísticos, los noticieros, las crónicas, usan mucho la función referencial porque están refiriendo. Entonces, el elemento de la comunicación es el contexto y la función de la comunicación, siempre hay una función para cada elemento o viceversa. Hay un elemento para cada función. En este caso es la función referencial. Es muy sencillo, como ven. Entonces, la relación entre la función lingüística, o sea, en este caso la función referencial, hay 6 funciones, porque hay 6 elementos, y la organización textual. Entonces, los textos que más tienen que ver con la función lingüística de la función referencial es eh, los noticieros, o sea, los textos periodísticos, los noticieros, las crónicas, eh, los reportajes, en fin. Vamos a seguir viéndolo y va a quedar más claro conforme vayamos avanzando. Después, la función conativa es la que tiene que ver con el oyente. Entonces, el emisor siempre es el que habla. Entonces, en este caso, le estoy diciendo algo con una connotación. Eres un idiota, o abre la puerta, o absténgase de introducir alimentos. Son órdenes o mandatos. Entonces, ay, perdón. Órdenes o mandatos. Entonces, son como generalmente como que se imponen, ¿no? Son órdenes. Entonces, por ejemplo, los mandamientos son no amarás a Dios, son mandatos. Entonces son textos como de leyes, como de órdenes. Hasta se siente, ¿no? Como un orden, casi a veces como una imposición. Por eso a veces sentimos que muchos mandatos son de imposición. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en los letreros afuera de las albercas. No se permite meter alimentos, no se permite meter vidrio, etcétera, ¿no? Entonces, la función conativa, que es el elemento, subraya el elemento del oyente, subraya el elemento del oyente o receptor, es generalmente para
mandatos. Entonces, ¿cuál texto puede ser? Pues un letrero ahí afuera de una alberca, un mandamiento, una ley, etcétera. La función fática, ahorita estamos en la función fática, recuerden, son 6 funciones porque hay 6 elementos. Cada función está relacionada con un elemento. La función fática tiene que ver con el contacto o canal, aquí lo acabamos de ver, contacto o canal, en este caso las ondas magnéticas. Y aquí lo que nos intenta hacer es, el emisor, que siempre es el que habla, quiere constatar que el canal de comunicación esté sirviendo, esté funcionando. Entonces, en este caso decimos bueno, son palabras estereotipadas, probando 1, 2, 3, es para ver si el receptor lo está escuchando. Siempre el emisor es el que habla y el receptor es el que escucha, por supuesto. Y siempre hay un mensaje, y siempre hay un contexto, y siempre hay un... Pero en este caso, lo que tratamos de dar es ver, lo que tratamos de hacer es ver que el contacto o el canal, como quieran llamarlo, esté funcionando. Esta es la función fática. Después, la función metalingüística tiene que ver con el código. El emisor siempre es el que habla, el receptor siempre es el que escucha. Entonces, aquí lo que queremos saber es, ¿do you speak English? O hablas español, o sabes de sistemas computacionales, es saber el emisor, que es el que está hablando, quiere preguntarle al receptor, quiere constatar que ya sabe que lo está escuchando porque ya está abierto el canal de comunicación, o está a una distancia adecuada, etcétera, ¿no? O sabe que lo está escuchando. Pero antes que nada quiere saber si entiende de lo que va a hablar, o sea, del idioma que va a hablar, si habla inglés o no habla inglés, o habla español o no habla español, en fin. Entonces lo que quiere saber es, por eso se dice que el elemento de la comunicación que más tiene que ver aquí es el código, es una función metalingüística. Son preguntas principalmente, son preguntas las que tienen que ver. Entonces los diccionarios de la lengua, los diccionarios técnicos, hacen referencia a esta, por eso es metalingüística, más allá de la lengua. O sea, como que nos situamos más allá de la lengua para saber si se habla propiamente esa lengua, ese código. Después la función poética es la que tiene que ver con el mensaje. El hablante siempre es el que habla, eso lo hemos dicho varias veces. Pero en este caso no está dando una orden, no está hablando de sí mismo, no está hablando de pues, propiamente un contexto. O sea, sí habla, él siempre es el que habla, y siempre va a hablar de algo, pero no necesariamente está refiriendo información, que hubo un evento, una eventualidad. Trata más bien de que el mensaje, que el mensaje sea bello por sí mismo o tenga una especie de independencia. Entonces no está propiamente, sí le está hablando al oyente, pero no propiamente está dándole una orden con una connotación marcada. Entonces la función poética es un fragmento de poema o de canción, ¿no? Una pata colgando, despojo de una pedrada, o estas son las mañanitas. Entonces, ¿qué textos emplean este tipo de funciones lingüísticas? Bueno, pues las canciones y los poemas. Entonces, la función poética generalmente se encuentra en las canciones o los poemas, o viceversa. ¿Qué función se encuentra en las canciones y los poemas? Bueno, pues la función poética. Ustedes tienen que ir, conforme vayan aprendiendo y estudiando, vayan ustedes como dándole giros, como flexionando su propia información, para que la vean, no la vean tan horizontal y unilateral, sino que traten de flexionarla de una u otra forma para que cuando ustedes se topen, cuando enfrenten una pregunta, ustedes sepan que se las pueden preguntar al revés, por así decirlo. Si ustedes encuentran un fragmento de poema en la pregunta y ¿a qué función me remito? Bueno, es función poética. Como ven, es muy sencillo y es probable que les hagan una pregunta de estas.